Bueno, aquí seguimos juntos, esperando que estén con nosotros compartiendo la tarde desde diferentes puntos de nuestro país. Bueno, y en estos días se ha hablado muchísimo de la inteligencia artificial. En estos días ya hace un tiempo ya. Hace un tiempo, es una tendencia, ¿no? Sí, como que se ha podido, digamos, visibilizar las diferentes aplicaciones. Y para hablar de esto está con nosotros Agustina Barrionuevo desde Tucumán. Agus a Conciencia, le vamos a dar la bienvenida. Vamos a correr este termo que estaría haciendo un ruido visual interesante. Ahí está. Bueno, ¿qué quieres? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Agus, Hola Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien. Bueno, muy contentos de tenerte para hablar de este tema que realmente es sensación en el mundo. Hace tiempo ya, bueno, de todos los ámbitos, de todos los rubros se habla de inteligencia artificial, ¿no? Contanos un poco cuál es tu perspectiva. Bueno, primero que nada un poco de lo que es la inteligencia artificial, que dentro de las ciencias de la computación, la inteligencia artificial es una serie de sistemas o algoritmos que buscan imitar la inteligencia humana. Lo que puede hacer la inteligencia artificial es resolver problemas, dar respuestas, y cada vez que uno le brinda más información, esas respuestas son aún mejores. Seguramente los últimos días estuvieron viendo las imágenes del Papa Francisco con ese camperón, con las zapatillas, todo que terminó siendo producido por la inteligencia artificial. Y bueno, está revolucionando el mundo y la ciencia no queda fuera de esto. Así que hoy vengo a contarles 3 ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ayudando también a la ciencia. Por ejemplo, ¿en qué sentido? ¿En qué tipo de investigaciones? Por ejemplo, para descubrir la estructura de las proteínas. Es súper importante conocer la estructura de las proteínas porque cumplen un montón de funciones en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la estructura correcta, sabemos si en nuestro cuerpo esa proteína está bien plegada, que así como se le dice la estructura de las proteínas. Y además también nos permite crear nuevos fármacos a partir de proteínas. Entonces, lo que se usó últimamente es una plataforma de inteligencia artificial que vos dándole la secuencia de aminoácidos te ayuda a predecir cuál es la estructura de esa proteína. Y la verdad que es súper importante, y esto de definir la estructura de las proteínas es algo que hace rato que en la ciencia viene siendo un tema central. O sea, serían nuevos conocimientos, nueva información basada en información ya existente y validada, podríamos decir. Claro, lo que hace la inteligencia artificial es recolectar muchísima información. No sé si ustedes vieron que cuando ustedes buscan algo en Google, ustedes ponen algo en el buscador y les aparece muchísimas cosas. Bueno, la inteligencia artificial te ahorra ese trabajo de estar buscando fuente por fuente. Además, la inteligencia artificial que utilizan los científicos, o sea, hay distintas plataformas, están alimentadas por un montón de datos de investigaciones científicas, papers, libros, etcétera. Entonces, o sea, vos buscas ahí y te ayuda a definir cuál es la mejor respuesta. Bien. ¿Qué podemos imaginar con respecto al uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, por ejemplo? Y bueno, yo te puedo hablar desde mi perspectiva de estudiante, cómo la uso yo, por ejemplo. Después, si quieren, seguimos hablando de otras cosas también que está haciendo la inteligencia artificial en la ciencia, pero me parece muy importante abrir este paréntesis para ver cómo estamos usando la inteligencia artificial. Actualmente hay una página que se está usando muchísimo y que ahí todos van en busca de respuestas. Entonces, por ahí lo más responsable es utilizar la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo? ¿ChatGPT sería? Claro, ChatGPT. Lo mejor es utilizar ChatGPT, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un ensayo y que nos ayuda a dar, a ver, cuál es la mejor perspectiva que le podemos dar a este ensayo, de dónde podemos sacar la información, dónde están las mejores fuentes, en vez de, por ejemplo, pedirle a ChatGPT que nos haga todo el ensayo completo. Claro. Siempre es importante, por ejemplo, incluir en los ensayos que usamos inteligencia artificial, y además puede contar como plagio si hacemos todo nuestro ensayo con inteligencia artificial. Entonces, la verdad que últimamente yo creo que va a ser un reto, sobre todo para la educación, el uso de ChatGPT, porque puede ser que los profesores digan, bueno, voy a hacer de otra forma las tareas, sobre todo en la secundaria, pero avanza tan rápido esta ciencia que la verdad, o sea, a mí me parece impresionante e incluso me da un poco de miedo. Bueno, Agus, pensaba en el tema de ciencia, es un fenómeno que estamos conociendo, se va popularizado ahora, ¿no? En estos últimos años, pero la ciencia trabaja y desarrolla continuamente. ¿A qué crees que se debe este desarrollo y esta situación viral que ha tenido la inteligencia artificial, ¿no? En todo el mundo y en la Argentina principalmente? Y bueno, lo que ha pasado es que ahora es gratuita y está como más, como más universal a partir de ChatGPT. Es una forma súper sencilla de usarla, es por eso que ahora, el último año,
se popularizó tanto, pero en realidad existe hace un montón, incluso desde 2019 que se lo utiliza en la ciencia. Y en la ciencia es súper importante porque tenemos volúmenes de datos gigantes. Por ejemplo, también se lo está usando para la predicción de enfermedades y lo que hacían médicos era cargar un montón de historias clínicas, la cargaban en una plataforma como ChatGPT. Entonces es un montón de datos que por ahí es difícil de manejar. Y lo que hacía ChatGPT, por ejemplo, vos les decías, bueno, todas estas personas tienen diabetes, decime qué tienen en común todas estas personas. Entonces, en una cuestión así de segundos, la inteligencia artificial te resuelve eso y te ayuda, por ejemplo, a predecir enfermedades de una forma mucho más eficaz y súper rápida. Fantástico, pero bueno, también se ha demostrado, es más, se le ha puesto a prueba justamente este chat, brindando respuestas que realmente no son para nada aceptables, ¿no? En algunos casos. Es como que se necesita todavía del criterio y la mente, la razón humana allí para poder discernir, esta capacidad de discernimiento que todavía artificialmente pareciera como que no estaría logrado, ¿no? Porque en numerosos casos se ha demostrado que realmente la información que te brinda esta inteligencia artificial no sería del todo correcta en algún punto, ¿no, Agus? Sí, corregime si no es así. Es muy importante. Sí. Bueno, es muy importante que cuando nosotros usamos la inteligencia artificial, sobre todo para buscar datos, que después los corroboremos en fuentes confiables, porque sí es verdad, como dice Julia, hay muchas veces que es falsa la información. Bueno, hay un principio periodístico, digo, me parece que hay que seguirlo de por vida, ¿no? Siempre chequear y no quedarse con lo primero que uno lee y saliendo de la inteligencia artificial. Nos pasa también con los buscadores más conocidos en Internet. Es cierto que hay que reeducar y no quedarse con eso, pero es muy interesante. Es un valioso recurso muy bien utilizado. Sí, el costado científico que tiene Agus, ¿no? Es muy alentador para lo que viene. Sí, incluso también para descubrir nuevos fármacos, en las ciencias del clima, también se lo puede utilizar en la agricultura inteligente. La verdad que esta habilidad que tiene ChatGPT de aprender de múltiples fuentes, de manejar grandes cantidades de información, y no solamente ChatGPT, sino un montón de plataformas de inteligencia artificial, ayudan un montón a la ciencia que maneja un gran volumen de información. Sí, realmente es fantástico, es asombroso y es realmente un universo, ¿no? de posibilidades allí, simplemente en una página, ¿no? En una aplicación. Simplemente hay que saber cómo utilizarlos y, bueno, sobre todo educar para hacer un uso correcto. Incluso los creadores de ChatGPT están un poco preocupados por el alcance que está teniendo la plataforma. Pero bueno, yo creo que ya llega un punto en el que queda en el criterio de cada uno. Bueno, qué interesante también para plataformas educativas, allí también para los jóvenes, adolescentes, aquellos que en etapa también formativa, sabiéndolo utilizar, como siempre lo decimos, ¿no? En la tecnología, teniendo la posibilidad de usar la herramienta para situaciones válidas como la ciencia y la educación, me parece que por ese costado hay que ponerle una ficha, ¿no? A este desarrollo. Agus, ¿lo tenés ahí abierto el chat? No, en este momento no, pero la verdad es que lo uso bastante, sobre todo con conciencia. A veces quiero tratar algún tema y le digo, ¿dónde puedo encontrar información de esto? ¿O en qué país está más desarrollado este tema? Y la verdad que es súper útil, está cambiando la vida de un montón de personas en ese sentido. Muy bien, bueno, para experimentarlo, ¿no? Totalmente. Y aplicarlo. A tenerlo en cuenta. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Agus, vamos a invitar a que te puedan seguir, por supuesto, en tus redes, que te puedan hacer alguna consulta. Allí intercambias información realmente muy interesante. @Agustina Agus, no. a.com.ciencia. Con 2A. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Y justamente hoy estoy por subir un video acerca de cómo la inteligencia artificial está revolucionando también las ciencias, y que, bueno, pueden ir a verlo más tarde. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Muy bien. Bueno, Agus, ¿cómo está Tucumán? Por suerte está bajando un poquito la temperatura, pero la verdad que sigue haciendo bastante calor. Pero bueno, si sigue bajando la temperatura, todo bien. Todo bien, muy bien. Bueno, un gran abrazo, todo lo mejor. Gracias, Agus. Chau, chau. Chao, chicos, abrazos. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias.